que estaba enfermo se quedó, ¿cuánto? 2 días más en el lugar donde estaba. Se quedó 2 días ahí. Pero si el hombre se está muriendo, ¿por qué no te apuras? Cuando el centurión vino y le dijo, Señor, mi siervo está enfermo, él dijo, de una vez voy a sanarlo. Pero con Lázaro, su amigo, al que él amaba, se quedó 2 días más. Entonces, luego después de esto, dio a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Ahora, si usted empezó a hacer el estudio, verá que lo primero que puse en el estudio es, léanse primeramente los versículos por lo menos desde el 37, para que sepan dónde estaba Jesús y por qué estaba ahí. En el 37, no, el 37 dice, si yo hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis, a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Bueno, no tengo un mapa, pues, si me hubiera acordado le hubiera traído un mapa, pero si usted tiene mapas atrás, a ver, los míos no dicen nada. Los míos no tienen nada, pero si tiene mapa atrás, usted va a ver que Jerusalén está, un mapa de Jerusalén, está el río, está Jerusalén a la izquierda y Jesús estaba del otro lado del Jordán, un poquito al norte, que era donde Juan estaba bautizando. ¿Tienen el mapa? Yo no lo tienen. ¿Ven el río Jordán? ¿Ven Jerusalén? Ok, no tienes. ¿Ven Jerusalén o no ven Jerusalén? Ok, el río Jordán está a la derecha de Jerusalén. Esa es la línea celeste que va bajando por ahí. Jesús estaba un poquito más hacia el norte. Pero bueno, para que tengan una idea, porque no nos vamos a detener ahí. Entonces, ven, por eso es que le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos prenderte, apedrearte, y otra vez vas allá. Eso lo vemos en el capítulo anterior. De hecho, en ese capítulo anterior hay más de una vez donde tratan de apedrearlo. Entonces respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Mire lo que dice. Mire lo que dice. El que anda de día no tropieza, ¿por qué? Porque ve la luz de este mundo. Y el que anda de noche tropieza, ¿por qué? No hay luz en él. Porque no hay luz en él. Tiene que darse cuenta del juego de palabras que está diciendo Jesús aquí. Él no estaba hablando del día en sí de 24 horas. Él estaba hablando de su tiempo en la tierra. El día es, todavía mi tiempo no ha llegado. Todavía ellos no me pueden matar. Él había dicho, yo soy la luz del mundo. En el capítulo 9, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces, él tiene luz en sí mismo porque él conoce la verdad, él anda la verdad, él está siguiendo al Padre. Eso es tener luz. Pero el que no está siguiendo a Dios, el que está apartado de Dios, está viviendo en oscuridad y no sabe a dónde va. No sabe a dónde va. Algunos quieren negar la existencia de ese lugar, pero al final el negar, por ejemplo, vamos a suponer que yo me pongo un paño en los ojos y empiezo a caminar hacia allá y empiezo a decir, no hay ningún escalón, no hay ningún escalón, no hay ningún escalón, y sigo caminando. ¿Qué me va a pasar cuando llego allá al escalón? Así andan muchos. Andan negando que el infierno existe, no hay ningún infierno, no hay ningún infierno. Cuando llegan al infierno, ¿qué va a pasar? Se van a quemar. No, de nada sirve que yo me tape los ojos y niegue la realidad. La verdad es la verdad. Entonces, Jesús está en la verdad. Usted cuando está andando en la verdad está de día, tiene luz en sí mismo, tiene la luz del Señor en sí mismo. Ahora, alguno podrá decir, no, pero es que está hablando de la luz del día, pero es que es una metáfora. Él está haciéndole a ellos ver, porque Jesús está haciéndole a ver a ellos que mientras Él está aquí, ahora, cuando ya no hay luz, ya no se puede andar.
Él es la luz. Él es el día. Y mientras Él estaba aquí, Él andaba de día porque andaba haciendo la voluntad del Padre. ¿Usted quiere andar de día? Bueno, busque hacer la voluntad de Dios. Y mientras usted está caminando en la voluntad de Dios, nada lo va a sorprender. Ayer. Hay una serie de comiquitas de biografías de hombres de Dios. Y hay varias que me gustan mucho. Pero entre todas, hay una de una muchacha que se llama Mary Slessor. Esa me gusta especialmente porque esa muchacha, la cómica empieza cuando ella está reclutando niños para la iglesia. Los está invitando a la iglesia y viene un matón de la calle de estos que recogen niños para llevarlos a hacer maldad. Con que tú eres la que está reclutando a mis niños. Y que sí, y entonces ella le dice, y tú también, y todos ustedes también están invitados. Entonces él la amenaza. Y ella tiene que subirle la mano y dice, él tiene como una onda, con una roca al final. Y entonces empieza a darle vuelta. Y ella dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y se queda así parada. Y él empieza y la corta. Y ella no se mueve. Y los otros se quedan, no se movió. Y la corta de nuevo. Y como él ve que ella no se mueve, dice, eres la mujer más valiente que conozco. Y agarró y mandó a todos vamos para adentro. Y entraron todos. Después ella se encuentra ella fue a África y en África se encuentra con una tribu donde el chamán era malo. Cuando una mujer tenía gemelos le daban a tomar unas frutas amargas, venenosas, y que si sobrevivía la perdonaba, pero ninguna sobrevivía. Entonces él tenía controlado al jefe de la tribu y ella llega y se enfrenta a él. Bueno, no se la voy a hacer larga. Él tenía un aceite caliente que le iba a echar encima. Y el jefe de la tribu se estaba muriendo en la choza. Ella lo dejó allá muriendo. Ella había orado, le había pedido al Señor y fue a intervenir porque el hombre iba a quemar a uno de otra tribu. Entonces, cuando el hombre está así, de repente se oyó un ruido y es que el jefe de la tribu, medio moribundo, se había levantado. Que por cierto, el mismo chamán lo había envenenado para crear problemas y le detuvo la mano. Y cambió toda la situación. Entonces, nosotros, ahí me acordé que ella murió a los 66 años y ayudó a mucha gente allá en África. Si nosotros estamos caminando con Dios, o sea, si nosotros estamos siguiendo a Cristo, Cristo va a hacer su voluntad. No le voy a decir que va a vivir 66 años, hay algunos que no vinieron en 30, pero dejaron una huella que nadie puede borrar. Y lo importante en esta tierra no es cuántos títulos se tengan, cuántos monumentos hagamos, cuántos canales de Panamá hagamos. Lo importante en esta tierra es lo que usted hace para Dios. Porque eso permanece, el resto no. Entonces, nosotros tenemos que saber, tenemos que andar de día. Usted tiene que empezar desde hoy, si no lo sabe, a procurar entender cuál es la voluntad de Dios para su vida. ¿Por qué Dios la tiene aquí? ¿Por qué Dios lo tiene aquí? ¿Para qué lo tiene aquí? Y caminar ahí, meterse en ese camino. Porque eso hace toda la diferencia. Dicho esto, les dijo después, versículo 11, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Mire cómo llama, dice, duerme. ¿Qué estaba diciendo? Más adelante lo vemos, dice, Lázaro estaba muerto. Pero ¿qué pasa? Usted y yo algún día vamos a morir. Pero para Dios estamos durmiendo. ¿Saben por qué? Porque Él nos va a despertar. El que duerme va a despertar y va a vivir. Pero el que está muerto, está muerto. Entonces, los que mueren sin Cristo van a despertar también. Pero van a despertar para volver a morir. Claro. Pero nosotros cuando Cristo venga, vamos a resucitar en caso de que hayamos muerto. Si no hemos muerto, pues seremos transformados. Pero si hemos muerto, el Señor nos va a resucitar. Por lo tanto, estamos durmiendo. No estamos muertos. Los muertos no se van a levantar más.
Solamente se van a levantar para ver el rostro de Cristo como juez y van a ir directo a la sentencia eterna. Entonces, dice, duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Aquí tenemos una muestra de la deidad de Cristo. Cristo sabía lo que estaba pasando allá. Mira, primero él sabía que Lázaro iba a morir. Esta enfermedad no es sino para la gloria de Dios. Esperó 2 días y le dijo a sus discípulos, Lázaro duerme. O sea, ya él sabía, eso solo puede hacerlo Dios. Jesús es Dios. Todo lo que él hacía mostraba que él era Dios. Entonces, él le dice, Lázaro duerme, pero los discípulos no entendían porque ellos no entendían porque no sabían. Si usted y yo hubiéramos estado ahí, no hubiéramos tenido el mismo problema, no entendíamos nada. De hecho, hemos leído la Biblia y a veces nos están diciendo cosas y tampoco entendemos. Entonces dice, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Ellos no entendían eso. Y me alegro por vosotros que de no haber estado allí para que creáis, más vamos a él. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Como ustedes no están allí y yo les acabo de decir algo que no estuve allí, ustedes, me alegro de que no hayan estado para que ustedes entiendan quién soy yo. Que les estoy diciendo lo que ha pasado sin siquiera estar en el lugar. Entonces dijo Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Mire, el tema allá arriba le dicen, he aquí los judíos querían matarte, y Jesús les habla del día y todas esas cosas, y siguen hablando de la muerte, y Didimo se vuelve atrás a decir, nosotros también vamos a morir. O sea, él seguía en su cabeza pensando que a Jesús lo iban a matar allá. Y no estaba entendiendo que al quien tenía enfrente era Dios y que nadie lo podía matar si él no quería que lo mataran. De hecho, en el capítulo anterior dice, yo doy mi vida. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Pero ellos no entendían nada porque no se les había abierto la mente para que lo entendieran. Eso ocurre al final de Juan. Y así mismo nos pasa a nosotros muchas veces. Mi recomendación, aquí metiendo un comercial, que no me han pagado por cierto, pero que me van a pagar en algún día, agarre su Biblia y léala. No sea perezoso, métale gana, léala de tapa a tapa, una y otra vez, para que su mente se vaya. Mientras más lee la Biblia, más se abre su mente, más entendimiento va teniendo. Pero ¿cómo quieren muchos tener entendimiento si no leen la palabra? ¿O ustedes creen que lo que yo estoy haciendo aquí fue de gratis? No, yo tuve que leer y sigo leyendo. Y me siento todas las semanas, por lo menos un día a la semana, es dedicado totalmente a estudiar. Entonces, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Parece que del lugar donde estaba Jesús a Betania habían 2 días de camino. Porque Jesús dijo, ¿cuántos días tenía? ¿Cuántos días se quedó Jesús allá? 2 días. Ajá. Y ahora que llegó, ¿cuántos días tenía de muerto? 4 días. Quiere decir que de ese lugar eran como 2 días de camino. Y dice, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, son aproximadamente 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. ¿Por qué vinieron? ¿Porque amaban a Marta y a María? ¿Por qué vinieron? Vinieron por el protocolo de siempre. Vamos a los novenarios, obviamente ahí no existía eso, estoy hablando de lo que ocurre aquí. Vamos a darle el pésame, pero no era porque amaban a Marta y a María. Vinieron por el protocolo de siempre. La hermana Porfía está muerta, la risa ya. No era porque la amaban. Ay, pastor, ¿cómo usted sabe eso? Vamos a leer, pues, vamos a leer. Tomás el café y jugado dominó, dice. Sí, eso es lo que ocurre en nuestro entorno. Pero realmente la gente se reúne porque ama a la persona, a veces sí, pero la mayoría de la gente no.
La mayoría de la gente que llega a un sepelio, no es tanto porque amen, es por el protocolo. ¿Cuánto tiempo demoran en olvidarse del muerto? Ni siquiera ha muerto y ya están celebrando. ¿Ven? Entonces, esto es lo que está pasando aquí. Está ocurriendo lo que hacían cuando moría cualquiera, pero había, no sé si decirle este asunto, pero bueno, es como un chismecito ahí en el asunto. Pero mira este asunto. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. ¿Por qué María se quedó en casa? Bueno, vamos a verlo ahí más adelante, se lo contesto. Entonces, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano nunca habría muerto. ¿Qué estaba creyendo Marta? ¿Por qué le dice eso? Porque ella creía que era necesario que Jesús estuviera allí para evitar la muerte de Lázaro, para sanarlo. ¿Ok? Jesús era para ella en ese momento un simple sanador. ¿Ok? Entonces, mas también ahora sé que todo lo que pidas al Padre, Dios te lo dará. No sé de dónde le salió eso, porque ella seguía sin creer. O sea, Dios te lo dará. Me imagino que ella tal vez estaba diciéndole a Jesús: pídele al Padre que resucite a Lázaro. Pero Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección el día posterior. O sea, ella tampoco entendió. Y si yo hubiera estado ahí en el lugar de ella, tampoco hubiera entendido. Porque ella no, el hombre tenía 4 días de muerto. ¿Cómo es que Jesús va a venir y lo va a resucitar? Ya él había resucitado un par, por eso murieron. La hija de Lázaro acababa de morir. Y el hijo de la viuda de Naín tenía como un día nada más, porque ellos enterraban a los muertos de una vez. De Jairo, gracias. La hija de Jairo. Cualquiera se le muere un padrino. Como no tengo ninguno, para no matar a mis tíos que se mueren padrinos. Entonces, Marta no entendió. Ella creía que Jesús podía hacer algo por Lázaro antes de morir, y creía que iba a hacer algo por Lázaro por allá. Mira, ya han pasado más de como 2000 años, cerca de 2000 años desde ese asunto. O sea que por allá, 2000 y pico de años después, era que Jesús iba a resucitar a Lázaro. O sea que ella no entendía. Jesús le está diciendo: es ahora, aquí y ahora. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Vieron? Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Miren lo que ella creía. Pero no creía que su hermano iba a resucitar. Ella no creía que Jesús lo iba a hacer. Yo tampoco hubiera creído. Pero es que ese es el punto. El punto aquí es que Jesús, cada vez que iba a Jerusalén, ¿dónde ustedes creen que él dormía? Si no se iba a orar al Monte de los Olivos, ¿dónde creen que estaba? ¿Dónde creen que dormía Jesús? En la casa de Marta y María. Cuando él estaba ahí en Jerusalén, él salía de Jerusalén en la tarde y descansaba en la casa de ellos y volvía en la mañana. A menos que se fuera a orar al Monte de los Olivos. O sea que ellos tenían una relación muy cercana con Jesús. De hecho, tenemos a Marta y a María, tenemos a Jesús, allá en Lucas, que Jesús llega a la casa de ellos y que está ahí compartiendo, pasándola bien, y está María ahí a los pies de él, y Marta barriendo, trapeando, bueno, no creo que estaba barriendo porque era mucho polvo, pero estaba haciendo la comida y toda esa cosa, y se preocupa. Entonces, a lo mejor estaba baldeando, así no se levanta polvo. El asunto es que ella estaba ocupada en los quehaceres. Y él estaba ¿dónde? En la casa de ellos. Ellos tenían una relación muy cercana con Jesús. Ellos habían escuchado a Jesús compartir el evangelio en la casa de ellos. Hablar como amigos con ellos. Pero no entendían quién era Jesús. Y nosotros tenemos la Biblia, la leemos, tenemos años viniendo a la iglesia y no entendemos quién es Jesús. Necesitamos empezar a pedirle al Señor: Señor,
ábreme los ojos, ilumina mi mente y mi corazón para que yo pueda comprender a la plenitud quién eres tú. Entonces, habiendo dicho esto, ya pasamos lo del domingo, así que vamos a ir un poco más tranquilos. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y fue a él. Mire, ¿se acuerda que allá dice que Marta salió pisada y que María se quedó porque es que ella no sabía que el maestro estaba ahí? Marta fue la que le dijo. Entonces, cuando Marta le dice, ella que dijo, no, espérate, voy a ir después. No, de una vez, ¡pam! Llegó el maestro. Voy para allá. Ahora, dice, Jesús todavía no había entrado, él no tenía ningún apuro. No había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. O sea, Marta se fue a buscar a María y él se quedó allá en Santa Clara, tranquilo, esperando a que María viniera. ¿Ah? ¿Otro qué? Ah, y el otro podrido en la tumba, sí. Y el otro ya podrido en la tumba. Y pudriéndose más. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro allá. Entonces yo le pregunto a mi esposa, ¿por qué no se levantaron y se fueron también detrás de Marta? Solo se levantaron cuando se fue María. A lo mejor era más guapa. La Biblia no me lo dice, pero ya ese es como medio chisme. Ya, aquí entramos salimos de la interpretación y entramos en el chisme. La especulación. Aquí vamos ahí dejamos la imaginación volar. Bueno, el asunto es que ellos se van detrás de ella. ¿Ok? Dice, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría... ¿Dónde escuché yo eso antes? Sí, pensaban lo mismo. Que él tenía que estar ahí para resucitarlo. Es más, ellas esperaban que llegaran. ¿Por qué? Porque lo mandaron a buscar. Ellas esperaban que como... Ellas sabían. Y ese es el asunto, cuando ustedes creen que el amor de Dios es igual que el amor nuestro. Porque la gente cree que Dios es amor así, bien tierno, bien lindo. Y no pueden estar más equivocados. Ellas pensaban, como Él nos ama, va a correr y va a venir a sanar a Lázaro. Pero Él no se movió. Yo les amo, sí, pero no como ellas creen. Mi amor es más grande que eso. Y mi amor está centrado primero en el Padre. Y nosotros tenemos que amar. Nuestro amor tiene que estar centrado en el Padre. El Padre es el que debe guiar nuestro andar. Si usted ama más a sus hijos, a su hija, a su esposo, a su esposa, a quien quiera, tiene un problema. Porque ella está violando el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cualquier cosa, persona, lo que sea que usted ame más que a Dios, ya tiene un Dios ajeno. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Para nosotros debe ser algo así como, yo soy Jesús que derramé mi sangre por ti en la cruz. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Para los judíos era, yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué quiere decir? Vea, nadie más va a dar su vida por usted. Nadie más lo puede salvar. Nadie más puede derramar su sangre por usted, solo Jesús. Y cuando usted dice, verdad, y entiende ese asunto, ya usted dice, no, esto no se negocia. Hay un solo Dios, mi vida está entregada a ese. Jesús, entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Esta es la parte donde yo entro en problemas. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Y de nuevo, hace un ratito yo decía que el amor de Jesús no es como el de nosotros.
Y que cuando Jesús dice aquí que se conmovió, no es por las razones que nosotros nos conmovemos. Pregunto, si Jesús los ve a ellos llorando porque Lázaro murió, ¿eso a Jesús le hace alguna preocupación? Él iba a resucitar. Es más, él sabía que ellos dentro de poco iban a ser consolados. ¿Cuál es el mayor problema del ser humano? No, ese es el mayor problema de nosotros, pero del ser humano, ¿cuál es el mayor problema del ser humano? ¿Qué dijo? ¿Por allá dijeron algo? No cree. La incredulidad es el mayor problema del ser humano. Sí, el pecado, mi amor, pero la incredulidad, el que no cree, ¿cuál es el mayor pecado? No crees en Jesús, por eso te vas para el infierno. Y aquí tenemos a una persona que debía creer, que se sentaba a los pies de Jesús a escuchar sus enseñanzas y no creía. No entendía. Y más de una vez en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, se ve a Jesús molesto, incómodo, yo creo que hasta triste, aunque eso no se ve tan fácilmente, porque los que debían creer no creían. El mayor problema está cuando nosotros, que venimos aquí los domingos, que escuchamos la palabra, que tenemos un estudio semanal donde se nos está tratando de obligar a pensar, pero que además de que se les da el estudio, no se les deja al garete. Los domingos y los martes se habla de parte del estudio para que ustedes puedan más o menos entender y desarrollar, porque yo entiendo que ustedes no han leído ciertos comentarios, que no han leído otras versiones de la Biblia, y que todavía están en el proceso. Entonces trato de facilitársela, pero aún así no creen. Porque muchas veces me da pereza hacer estudio, porque no quiero pensar, porque si no piensas, otro va a pensar por ti. Si nosotros no pensamos, va a venir otro que va a pensar por nosotros. Tenemos que acostumbrarnos a pensar, a desarrollar, a creer. Hay cosas que se nos enseñan, que son mentiras, que son manipulación, pero que las sacan de la Biblia. Déjeme darle un ejemplo, porque hace un rato que estaba ahí casualmente, estaban hablando de ese asunto. Y usted ha oído hablar de eso de no toquéis a mis ungidos. Y algunos lo utilizan para que nadie hable mal de ellos. Lo utilizan para que nadie les diga que se equivocaron, que están mal o que son pecadores en muchos casos. Pero ese texto no tiene nada que ver con lo que ellos dicen. Entonces, como la gente no quiere pensar, ellos piensan por ellos y los hacen errar por esa cosa. Usted tiene que aprender a pensar, para que otro no piense por usted. Entonces, nosotros tenemos que ir viendo. Jesús lloró, pero no lloró por lo que generalmente creemos nosotros. Tenemos que entender quién es el que está llorando. No está llorando un ser humano cualquiera, está llorando Jesús. Y lo que conmueve a Jesús no es lo mismo que nos conmueve a nosotros. Todo lo que conmueve a Jesús tiene que ver con su relación con el Padre. Diga, hermana Toña, que usted hace rato está allá, comente y no me dicen a mí. Estamos hablando de eso. Tenga paciencia, ahora sí estoy de acuerdo con Elena, tenga paciencia. Entonces, todo lo que Jesús hacía tenía que ver con lo que el Padre, con su relación con el Padre. Jesús lloró por la incredulidad de los que estaban allí. Acuérdate que los judíos eran los que la querían matar. Acuérdate que los judíos eran los que lo querían matar. Y que él lo vio llegar y vio por qué estaban esos judíos ahí. ¿Para qué? Oye, esta gente no entiende nada. Él se conmovió en espíritu porque vio primero la incredulidad, primero la falta de entendimiento de ellos. Y segundo, una de las cosas que más molestaba a Jesús era la religiosidad de la gente. Cuando él llega a la casa de Jairo, ¿quiénes estaban allí? Si recuerdan la historia. No, el papá venía con él, con Jesús.
Ajá. ¿Y qué hacían esa gente? ¿Y qué les dijo Jesús? Pero algo más les dijo. Que no estaba muerta. ¿Y qué hicieron ellos? Se rieron. Se rieron. Porque no entendían. Aquí tenemos lo mismo, pero en un nivel distinto. Ellos llegan allí siguiendo a María, pero no entienden nada. O sea, algún día estaremos delante del Señor Jesús y yo no creo que me acuerde de esto, pero a lo mejor sí me acuerdo y a lo mejor sin que me acuerde. A lo mejor cuando esté con Él, Él me diga, mira, estabas equivocado. En realidad sí me conmovió eso, pero yo lo dudo. Él sabía. Él sabía que iba a resucitar. Todo ese dolor, todo ese llanto iba a desaparecer. Él dijo, él sabía, o sea, nos fuimos lejos. De entre esa gente que acompañaba a María, mira qué pensaba. Sí, dice, versículo 36, dijeron entonces los judíos, mirad cómo la amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Volvemos al pasado. Pero al final a ellos no les interesaba. A ellos no les interesaba. Esto es una ironía de esta gente. Es hasta una acusación de ellos. ¿No te importó? ¿Será que Jesús estaba tan conmovido porque había pasado tanto tiempo con ella, como usted dice, y no había aprendido? Claro, ese es parte del asunto. Sus discípulos que estaban con él todo el tiempo no entendían. Y eso a Jesús siempre lo afectó. A Jesús siempre le afectó que sus discípulos no entendían. Si usted se va y lee la parábola del sembrador y la lee en Mateo y la lee en los diferentes, va a encontrar que en una de ellos le dicen, explícanos la parábola. Y él le dice, ¿todavía ustedes están sin entendimiento? O sea, también ustedes están sin entendimiento. Y yo me digo, Jesús en ese tiempo estaba como medio que empezando el ministerio ahí por los principios y los discípulos no entendían. Claro que no entendían, ¿qué iban a entender? Pero Jesús esperaba que entendieran. Y Jesús espera que ustedes entiendan. El problema más grande está en que muchos de nosotros queremos entender con este cerebro. Y nosotros tenemos que entender con el cerebro de Dios. Y eso lo vamos a ver dentro de 2 estudios. Vamos a ver cómo se entiende con el cerebro de Dios. Pero en este momento, usted tiene que saber, o sea, si usted no... Ok, yo le voy a preguntar, pero no me conteste, nada más le voy a preguntar. Cuando usted agarra el estudio, ¿usted ora antes? La pregunta, cuando termina el estudio, ¿usted ora? Ok, y la última pregunta, no me conteste. Cuando usted se tranca en el estudio, ¿va a orar? O sea, si usted se tranca en el estudio, no siga. Deje el estudio ahí y váyase de rodillas y hable con el Señor para que le abra el entendimiento. Porque es Dios el que nos da entendimiento. Yo le puedo explicar todo de las 1000 maravillas y si Dios no le abre el entendimiento, no va a entender. Es así de sencillo. Entonces usted tiene que buscar las respuestas en Dios. Es con el cerebro de Él que nosotros aprendemos. Llegaba al entendimiento con el Espíritu Santo. Bueno, ¿y eso qué cree que estoy diciendo yo? Eso es lo que estoy diciendo. Dice Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Mire eso, una piedra. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Eso debía estar caliente, ¿sabe? Porque si estuviera fría, pues se conserva un poco más, pero era en tiempo caliente. Entonces, Marta no creía. No creía. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Te vengo hablando. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto
Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y mire, yo estaba pensando en estos días, nosotros tenemos, desde que yo siempre ando, no, yo no ando viendo eso, sino que de repente me viene a la mente y me doy cuenta que hacemos ciertas cosas y las hacemos por costumbre. ¿Ok? Cuando celebramos la Santa Cena, tenemos por costumbre que siempre haya alguien que ore. ¿Es malo? No, no es malo. Pero si nosotros vamos a la Biblia, el que oró por el pan y el que oró por el vino fue Jesús. Y después que oró lo partió y lo repartió. No le dijo a Juan que orara, ni le dijo a Pedro que orara, él mismo oró. En todo caso, si nosotros imitamos lo que Jesús hizo, entonces yo tengo que orar por las dos cosas y luego repartirla. Entonces, Pero él logró porque estaba presente físicamente en ese momento. bueno, por eso yo estoy presente físicamente en ese momento también. Entonces, usted dice que se va a orar por las dos cosas, pero si los que están allí están igual como usted, son humanos. ¿Quién está compartiendo el pan y la copa? ¿No soy yo? En el nombre del Señor, ciertamente. Pero soy yo. Ahora, como dije al principio, eso no tiene mayor importancia. Se puede hacer de cualquier manera porque eso no es relevante. Simplemente estoy ilustrando de que nosotros tenemos que hacer las cosas con entendimiento. O sea, yo tengo que saber cómo se hizo en la Biblia, tengo que saber por qué se hizo así y tengo que saber por qué lo estoy haciendo como lo hago. Cuando yo llegué aquí, lo hacía así porque lo había visto que se hacía así. Pero ahora entiendo que no tengo que hacerlo así, que yo lo puedo hacer de otra manera y no hay ningún problema. Yo puedo orar por las dos cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia muestra que el que oró por eso fue uno solo. Ahora, el problema mayor que tenemos es que somos gente de hábitos. Y de repente si alguien sale y que no, bueno, yo voy a orar, la gente piensa que este pastor, ¿qué le pasó ahora? Todo el tiempo se ha hecho de esta manera y ahora él quiere hacerlo de manera distinta. Porque eso es lo primero que viene a nuestra mente. Es lo normal, o sea, así somos los seres humanos. Y no nos damos cuenta que en realidad la forma original, no correcta o incorrecta, sino la original, es la otra. Nosotros tenemos que tener una mente bíblica. Entender por qué lo hacemos de una manera, si esa manera es correcta o no es correcta, y si no es correcta, tomar la decisión de hacerlo de manera correcta. Pero si no hay ningún problema en que se haga de esa manera, pues no hay ningún problema. Ahora, ¿qué compartimos nosotros el primer domingo de la semana? ¿La Santa qué? ¿Y a qué hora lo comemos? A mediodía. ¿Esa es hora de cena? Entonces, debemos celebrar la Santa Cena entonces en la tarde, ¿sí o no? ¿Se da cuenta? Ustedes ni se dieron cuenta del domingo, pero yo dije que estamos celebrando el Santo Almuerzo. Ni siquiera se dieron cuenta, pero yo lo dije. Esto es más bien Santo Almuerzo. ¿No se dieron cuenta? Yo lo dije el domingo. Es el Santo Almuerzo. Claro, es que debíamos celebrar en la tarde. Correcto, el culto en la tarde. Ahora no, como a las 2 ¿qué? ¿Tú quieres escuela dominical y todo? Vamos a hacer como a las 4. Pero todavía no se pongan a estar calculando esas cosas, porque si lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer ya. Vamos a dejar ese asunto así, porque nada más estoy poniéndole a volar la imaginación y a darse cuenta de que no debemos hacer las cosas simple y sencillamente porque así las encontramos. Tenemos que entender qué es lo que estamos haciendo. De hecho, después que yo le digo esto, usted, en vez de decir sí, no, así, no sé qué, usted lo que va a hacer es estudiar. Irse a su casa y ver y averiguar, oye, ¿está bien, no está bien? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo llegamos a hacerlo a mediodía o en la mañana? ¿Cómo fue que eso se llegó a hacer así
en vez de hacerlo como se hacía, como lo hizo Jesús. Entonces, una vez que usted estudia, usted puede decir, sí, no, tal vez, pero mientras no lo haya hecho, usted lo único que tiene es su tradición. Lo único que tiene es eso. ¿Sí o no? Entonces yo lo único que estoy haciendo es tratando de abrirle a usted el entendimiento y darse cuenta que tenemos que mirar más allá. Porque como les dije al principio, si usted no piensa, otro va a pensar por usted. ¿Se da cuenta? Entonces, a ver, Entonces, miren la oración de Jesús. Yo sabía que siempre me oyes. Y nosotros debiéramos aprender esto. Mire, acompáñame a 1 de Pedro capítulo 3. 1 de Pedro capítulo 3. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tiene? No. 1 Pedro capítulo 3. Ahora les digo el versículo cuando todos lo tengan para que ya estemos todos a la misma. Vamos a leer juntos. ¿Listo? Bien. Espérate que falta uno. Ok, versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos ¿a qué? Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ahora, volvamos allá a Juan capítulo 11 y mire la oración de Jesús. Dice, versículo 41 al final, dice, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Espérese. Présteme atención ahora. Jesús dice, yo sabía que siempre me oyes. Ahora, ¿qué dice Pedro? Dice Pedro, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos. Ok, ¿cuántos justos hay aquí? Entonces usted tiene que saber que el Señor siempre le oye. Cuando usted ora, usted tiene que saber que Dios está atento a lo que usted ora. ¿Por qué? Porque es justo, porque usted es lavado con la sangre de Cristo. No es justo por sí mismo, usted es justo porque usted es lavado con la sangre de Cristo. Así que cuando usted ora, el Señor le está oyendo. Eso es lo que dice Hebreos 11:6. Pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Usted tiene que creer que Dios, el que crea que le hay no es que crea que un Dios existe por allá, no. Usted tiene que creer que Dios está ahí mismo, que usted está hablando con alguien real que está ahí mismo. Y que cuando usted ore, Él va a responder a su oración, con lo que sea que Él vaya a responder. Le guste a usted o no le guste, pero siempre es bueno. Puede ser que a usted no le guste la respuesta de Dios, pero la respuesta de Dios siempre es buena. Y que puede ser que en el momento a usted no le parezca buena, pero Él va a mostrarle su gracia, su amor, su misericordia en su respuesta. Entonces usted tiene que saber que Él siempre le oye. Siempre le oye. Jesús no está diciendo, yo sabía que siempre me oyes. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Salió bonito, ¿eh? Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Bueno, esta frase final, la gente siempre la usa para decir que desatemos a la gente y la dejemos ir. ¿Cómo desatamos nosotros a la gente? Usted desata a la gente cuando usted le predica el evangelio a alguien, esa persona escucha el evangelio y acepta el evangelio. En ese momento, esa persona es desatada. Pero cuando usted predica el evangelio, la gente escucha el evangelio y no acepta el evangelio, permanece atada. Eso es lo que significa aquel pasaje cuando dice, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo y todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra. Está hablando de la predicación del evangelio, que cuando yo predico a la gente y la gente escucha el evangelio y se convierte, son desatados. Pero cuando no se convierte, permanecen atados. Es como si yo mismo lo atara. Entonces, dice, desatarle
y dejarle ir. La gente en el mundo está atada por el pecado. Satanás la tiene presa. Dice la Biblia, lo dice, que están presos en sus delitos y pecados. Ellos no pueden resistir a sus concupiscencias. El deseo de actuar en contra de Dios no lo pueden resistir. Entonces ellos están presos de ese deseo de vivir en contra de la voluntad de Dios y no pueden hacer nada, porque lo más sensato, lo más normal es que uno quiera agradar a Dios, porque es lo mejor. Pero la gente no puede simple y sencillamente escoger lo mejor porque están atados por su pecado. Y la manera de desatarlos es predicar el evangelio una y otra vez, una y otra vez. Y bueno, ya que voy hasta aquí, yo creo que ya está muy largo lo que sigue. Te van a tener que desarrollar en su casa. Pero bueno, vamos a ir rapidito ahí un par de cosas. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar hasta ahí. Y bueno, a ver si alguien quiere preguntar algo o agregar algo o cuestionar algo. Avise, Celi. ¿Cómo que no importa? Pero no se va a grabar. Usted mencionó que la Santa Cena la hizo Jesús. Ajá. Después de que Jesús dijo, haced esto en memoria de mí, ¿algunos de los discípulos lo replicaron? Todos. Eso era normal en la iglesia del primer siglo. Ellos Sí. enseñaron eso. Pero era muy distinto a lo que nosotros hacemos. Era una cena. La gente se reunía para comer juntos. Mira, 1 Corintios 11, vamos allá. Para que ustedes vean en lo que se convirtió. O sea, porque no es solamente lo que era, sino en lo que se convirtió. Todos los domingos de Santa Cena nosotros leemos 1 Corintios 11, pero solo leemos una parte. Miren lo que dice del versículo 17. Miren el título que tiene ahí sobre el versículo 17. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros lo que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, mira, esto no es comer la cena del Señor. Ahora mira lo que hacían. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Era un banquetón que se daba. Pero la gente llegaba por la comida y muchos llegaban a hartarse en lugar de compartir con los hermanos. ¿Cuál es el problema de la Santa Cena? ¿Ah? Sí, llegaban a hartarse y a embriagarse. ¿Cuál es el problema de comer indignamente la Santa Cena? La Santa Cena es un tiempo de compartir. De hecho, nosotros inclusive tenemos el problema inverso, porque venimos y la compartimos como un ritual. Coge tu pan, coge tu pan, coge tu pan, coge tu pan, pero eso no es la cena. La cena del Señor es un tiempo donde ellos se reunían, compartían como hermanos, compartían la comida, compartían el pan, compartían el vino y se relacionaban entre ellos. No era simplemente coman y váyanse. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho? Lo que hacemos siempre, lo que hace el ser humano siempre. Convertimos todo en un ritual, todo lo convertimos en un ritual. Y en esa forma generalmente desagradamos a Dios. Podemos hacerlo, pero el problema es que se convierte en lo otro. El problema no está en hacer una cosa a la otra, está en el corazón de nosotros. Está en nuestro corazón. ¿Cómo nosotros comemos esa cena, ese pedacito de pan y ese poquito de jugo? ¿Cómo lo comemos? ¿Con qué corazón lo comemos? Cuando usted está, mire, dice, haced esto en memoria de mí. Cuando usted está comiendo el pan,
Usted está recordando que Cristo murió en la cruz por usted, que lo traspasaron, que lo bofetearon, que lo fustigaron. ¿Usted está recordando eso? Porque ahí lo que dice, hacerlo en memoria de mí. ¿En memoria de mí qué? En memoria de que yo morí en la cruz. Y después dice, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Usted cuando usted viene y toma la Santa Cena, usted está consciente que ese es un símbolo de la sangre de Cristo que se derramó en la cruz, por la cual sus pecados son perdonados. La diferencia no está en si nos hacemos un banquetón o nos comemos un pancito, sino con qué conciencia estamos tomando esa cena. Si estamos valorando el sacrificio de Cristo en la cruz o no. Esa es la situación real. ¿Se da cuenta? Entonces no es si ora la hermana Porfidia o oro yo. No es si lo hacemos en la tarde o en la mañana. Es con qué conciencia, con qué corazón usted está haciendo eso. Si está consciente de lo que eso significa. Esa es la pregunta. ¿Otra pregunta? Oh, ya contesté. Sí, bien. ¿Otra pregunta? ¿Otro comentario? Ajá. Esa cosa de que por qué se encontraba Jesús en el lugar donde fueron a darle la noticia de la enfermedad de Lázaro. O sea, leímos esa, pero yo no entendí. La primera pregunta de ayer, ajá, que por qué se encontraba Jesús en el lugar donde fueron a darle la noticia de la enfermedad de Lázaro. Bueno, ahí la situación es que primero usted está leyendo eso como una pregunta y es una tarea, es una indicación que le estoy dando. Ahí dice, lean por lo menos desde Juan 10:37. Entonces ahí explica, y eso lo vimos también hace un rato, ahí explica, dice, huyendo no. Sí, ese fue allá porque no era su tiempo, pero ¿Para dónde se fue? Porque aquí no al dice. otro lado del Jordán, ahí dice que está al otro lado del Jordán. Eso es lo que estábamos viendo en el mapa hace un rato. Betábara. Mira aquí, a ver. Jesús se fue allá. Está ahí. Esta línea Ajá. es El río. estaba aquí. Aquí en Jerusalén. Dice, Jesús se fue allá a esperar las instrucciones nuevas. siempre para acá, por aquí. Le dice, esta Biblia tiene una cosa que dice sitio del bautismo. ¿Así? Aquí. Esta es Jerusalén. Y Jerusalén está aquí. Camino bastante el Señor. Sí. Bueno, ahí está, ella tiene. Ahora que terminamos, si quieren verlo, ahí en el mapa sale. Está marcado. Gracias. Sí, todavía no es su tiempo, pero también podemos pensar que él se fue allá a esperar a que viniera el siguiente acontecimiento. Exactamente. Acuérdense que él Yo sabe, también creo. él sabía lo que venía, entonces. Pero ¿cuánto tiempo tenía ya ahí? No sabes. Eso no lo dice. ¿Ah? Desde que, sí, más o menos, o sea, después de todo el problema con el ciego y esas cosas, él, no, tampoco tanto, unos días nada más, pero, ver la diligencia del Señor, porque Él era incansable. O sea, allí ustedes van a ver el trayecto, pareciera así, chiquitito, se ve en el mapa, pero eso es una distancia. Y estamos hablando de 2 días de camino a pie. O sea, el Señor era incansable. dormía. ¿No ves cuando está en el bote? ¿Qué estaba haciendo? Estaba durmiendo. Jesús se cansaba como cualquier ser humano. Dormía. Yo creo que nunca se enfermó, eso sí, pero él dormía, se cansaba. En cierto momento pasó angustia
cuando estaba en el huerto orando, él sufría, o sea, él tenía las mismas pasiones que tiene cualquier ser humano. Pero la diferencia es que él no pecó. Que eso que él sentía tomara cuerpo, o sea, que lo dominara. Ajá. En cambio nosotros no, nosotros sí nos dejamos dominar por la... Pero ¿por qué era eso? ¿Por qué era que él no se dejaba dominar de sus emociones? La razón es que Jesús tenía toda su mente y su corazón en hacer la voluntad del Padre. Si nosotros tuviéramos toda nuestra mente y nuestro corazón en hacer la voluntad de Jesús, no nos dominarían esas cosas porque estaríamos enfocados en Él. Diga. ¿Cómo que no qué? Ahora su boca. Yo. No sé. Además que acabo de decir una barbaridad que no tiene que decirlo. Bueno. Si nosotros nos enfocamos en Dios, Dios va a tener control de todas esas emociones. Ahí hablaba con un muchacho hace un rato y me dijo un poco de cosas que hizo en un momento de enojo. Y él mismo dice, bueno, yo sé que no debía hacerlo, pero ¿por qué lo hizo? Después de un rato de estar conversando con él, yo lo dejé que hablara, buen rato, él habló, y yo no le dije nada. Cuando ya empezó a redundar, yo ya agotó su tema. Entonces le voy a hacer 2 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué haces con tu tiempo libre? Me dijo, trabajar. Y la segunda pregunta fue, yo dije, ya me la contestaste, pero de todas maneras, la segunda pregunta es, ¿qué tiempo dedicas a leer la Biblia? Nosotros no podemos resistir en este mundo. Es más, pare de comer por 10 días y trate de levantar un bloque de cemento. No, 10 días no, 10 días tiene fuerza. Pare de comer por 30 días y trate de levantar un bloque de cemento. Pero es que ustedes siempre, digo en términos genéricos, pero en general la gente quiere venir a pelear con Satanás y no ha comido. No se alimentan. La gente quiere tener discernimiento. ¿El discernimiento qué es? Tú conoces lo que dice la palabra y lo aplicas a la situación. Esa cosa de que el místico, que bueno, sí hay momentos en que el Señor nos revela cosas, pero el discernimiento real está en el conocimiento de la palabra. La persona que no conoce la palabra no tiene ningún discernimiento. Y muchos de ellos son engañados por el diablo porque de repente, le vino el pensamiento y no sé qué, y al final es una mentira del diablo. ¿Por qué? Porque no pueden contrastar lo que el diablo le dice con lo que dice la palabra. Entonces, si nosotros queremos soportar la prueba, ¿qué es la primera parte de la armadura que es? ¿Qué es lo que dice Pablo? ¿Qué es lo que primero que tenemos que hacer? ¿Con qué? Con la verdad. Con la verdad. Ciña sus lomos con la verdad. Ahora, yo les digo algo. Si yo me aflojo la correa, el pantalón no se me va a caer de una vez, pero va a estar bailando ahí poco a poco y cuando me da cuenta lo tengo abajo. Ceñir los lomos no es algo que uno hace de que, no, uno se aprieta. Ahora, ¿cómo yo me aprieto los lomos? Yo tengo que estudiar. No es simplemente yo leo, no, yo leo, yo oro, yo busco, Señor, muéstrame, leo y busco en otro lugar. Ustedes se han dado cuenta que de algún tiempo para acá, en casi todos los estudios, le pongo alguna parte de que investigue. ¿Será que usted investiga cuando yo le digo que investigue? Porque es que tenemos que ir más allá que la simple lectura, hay que investigar, hay que buscar, hay que estudiar. Dios quiere que ustedes estudien. Dios quiere que ustedes conozcan la palabra. Y por eso me tiene a mí trabajando. Porque si usted cree que a usted le cuesta, siéntese conmigo aquí un día. Véngase mañana y siéntese conmigo aquí, mañana, desde la mañana, y siéntese conmigo a hacer estudio. Hagamos las preguntas juntos. ¿A usted cree no que como el pastor sabe mucho, a él es facilito? No, yo tengo que estudiar igual que usted. Yo tengo que investigar igual que usted. Cuando yo le digo a usted investigue es porque ya yo investigué. Ciña los lomos. Y al final, ¿cuál es la última parte de la armadura?
antes de la oración, ¿cuál es la última parte? ¿Con cuál es que vencemos nosotros finalmente a Satanás? Con la espada. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la espada? La palabra, eso está claro. Entonces, ¿qué? Al principio, la palabra. Al final, la palabra. Y en el medio, la palabra. Todo es la palabra. ¿Quiere vencer? Bueno, la palabra es la respuesta. Está fácil, ¿eh? ¿Verdad, Alejandra? Está fácil, ¿sí? Mire, de verdad, créame. Yo les estoy facilitando el asunto. Porque usted no se tiene que sentarse a hacer las preguntas, ya yo se las hice. Lo que usted tiene que hacer es contestar las preguntas. Pero ya yo las hice por usted. Ahora usted puede agregar sus propias preguntas. Pero ya yo le estoy dando las preguntas. ¿Se da cuenta? Haga su estudio. Pregúnteme, como decía el otro. Pregúnteme. Yo voy a contestar lo que pueda y lo que no pueda lo estudiamos juntos. No hay problema. Recuérdese algo. Lo que a Jesús le afectaba era que la gente no creía. Eso era. Y no creían, no porque fueran brutos, ni cabezones, ni nada por el estilo. El problema que ellos tenían era que no tenían al Espíritu Santo. Pero usted tiene al Espíritu Santo. No lo ignore. Porque ellos no lo tenían y no podían entender. Pero usted lo tiene y puede entender, pero si ignora el Espíritu Santo, no va a entender nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? ¿Nada? Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pido que bendigas a tu pueblo, que nos ayudes, Señor, a ser diligentes, a ser esforzados, a buscar tu rostro, Señor, y a estar atentos. Ilumina nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos entender tu palabra y aplicarla a nuestra vida y enseñarla a otros. Gracias, Señor. Amén.